Bienvenidos sean todos a esta sesión sobre la nueva versión del CFDI 4.0, donde veremos cómo impactará su nómina a partir del 1 de enero del 2023. Recuerden que al final de la sesión tendremos un espacio para preguntas, donde nos pueden externar sus dudas y con gusto responderemos. Y por el momento los dejo con el doctor Diego Ramírez, que nos va a hablar sobre este tema. Buen día a todos. Gusto en saludarlos. El tema que vamos a ver, pues sigue siendo el tema de la importancia del CFDI 4.0, las implicaciones que sigue teniendo, las complejidades a las que nos seguimos enfrentando y unas otras que se han ido sumando en este tiempo con algunas modificaciones que hemos tenido. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero va de la mano con justamente que ya se acabó el horario de verano y pues eso le mete un poco más de complejidad al timbrado como tal de la nómina, si es que llegáramos a tener trabajadores que estén en el horario de la zona pacífica o en el horario de los estados que están muy pegados al norte. Y bueno, vamos a retomar un poco qué ha pasado con el CFDI exclusivamente de nómina y vamos a ver algunos otros en los últimos 4 años. ¿A qué se le llama periodo de convivencia con el CFDI 3.3 y 4.0 y cuál es la verdadera complejidad de esto? Los principales cambios como tales, cuáles son los nuevos atributos del CFDI, eh, cómo se puede cumplir con el CFDI 4.0 y las nuevas condiciones para la actualización y cancelación de un CFDI, aunque pareciera que el CFDI solamente es emitir una factura, sea de nómina, una factura de ingreso, pues como tal, también tiene una cierta condición a partir del 2023 para que un CFDI de nómina pueda ser cancelable. Recordando un poco desde que en el 2017 el CFDI de nómina se hizo de manera obligatoria porque hasta el 2016 teníamos un semestre donde era opcional y nace la obligación a partir del 2017. A partir del 2017 y hasta la fecha, el CFDI de nómina ha tenido 52 cambios. De estos 52 cambios, 27 han sido de modificación de campos, 12 de campos estructurales, 7 de campos de otros pagos, como el ajuste del subsidio, subsidio del empleo pagado, el enterado. Ya sabrán que eso también es algo que se tiene que ajustar al pago provisional, y 6 que son campos informativos, como los que figuran los que tienen empresas de servicio especializado, donde se informa qué tiempo el trabajador pasa con sus clientes, el RFC y demás. Entonces, eso extiende también el informe que se da en un CFDI. Como tal, pues bueno, el periodo de convivencia del CFDI 3.3 y 4.0 ya lo estamos viviendo y estamos por terminarlo. Haciendo un recuento, pues el CFDI 4.0 entró en vigor a partir del 2022. Ha tenido, pues, hasta el día de hoy ya 4 prórrogas que lo han ido aventando ya al 2023. Y justo ya estamos en la última, pues a días de que esto ya sea tal cual obligatorio. Entonces, el modo de convivencia, lo que le llama la autoridad, es que hoy puedas timbrar tu nómina 3.3 y la próxima semana, si tú quisieras hacer pues el timbrado de tu nómina en la versión 4.0, lo puedas hacer. Si ves que de pronto hay un error en el código postal de algún trabajador, pues bueno, tienes la opción para que no se te pase la deducibilidad de acuerdo a la resolución miscelánea fiscal que te da los días que tienes opcionales de timbrado
de la nómina de acuerdo al headcount que tienes en tu nómina. Entonces, pues puedas jugar con esto y decir, bueno, si el trabajador todavía no consigue su cita, pues este trabajador lo timbro con la versión 3.3, aunque todo tu headcount de más ya esté en la versión 4.0. Entonces, a esto es a lo que el SAT le llama modo convivencia, que dentro de este mismo año puedas timbrar la nómina con la versión 3.3 y con la versión 4.0. Y hasta el momento se ha hablado de que el SAT dio a conocer que va a haber una prórroga más hasta el 2023, por ahí de marzo. Esto, pues la verdad, no es del todo cierto, porque recordemos que de acuerdo al Código Fiscal de la Federación, antes de que una persona moral haga su declaración anual, puede todavía hacer cancelación, corrección y timbrados del ejercicio anterior. Por ejemplo, si llegamos a febrero 2023 y descubrimos que la última nómina de diciembre no fue timbrada, y todavía no haces tu declaración de persona moral, entonces todavía la puedes lanzar. Lanzas el timbrado con fecha de diciembre de 2022, aunque estés en febrero de 2023. A eso se refiere a lo que muchos llaman tenemos prórroga hasta el 2023. La verdad es que no es cierto. Es solamente el periodo de tiempo que te da la autoridad para que puedas hacer correcciones, cancelaciones y timbrados del ejercicio inmediato anterior. ¿Sale? Y pues bueno, ahora en esta versión de timbrado se vuelve ya obligatorio informar el apellido paterno, materno y los nombres, eh, pues aunque ustedes no lo crean, con mayúsculas y sin acentos, sin puntuaciones, sin signos. Con la versión 3.3 el único validador pues era solamente el RFC de la persona moral y algunos otros datos como que el trabajador tuviera un RFC, no necesariamente ligado a un domicilio fiscal, solamente con que el trabajador tuviera un RFC era más que suficiente y no pasaba a mayores. Se podía informar al departamento opuesto también de manera opcional y si eras una empresa de servicio, bueno, lo que ahora es servicio especializado, pues era un campo opcional informar el RFC de tu cliente y donde el trabajador pasaba su mayor parte del tiempo con el cliente o si tenía varios clientes, qué porcentaje de tiempo le dedicaba a cada cliente. Eso era opcional. Ahora con el 4.0 se vuelve obligatorio porque parte de la deducción de tu nómina es una, que esté 100% timbrada y dos, que haya una corresponsabilidad con tu cliente. Recuerda que hoy en día con el servicio especializado, para darle materialidad a todo este servicio, debes de tener, entre otras cosas, el timbrado de la nómina y el timbrado de la nómina debe de tener una correspondencia con el cliente a donde se le brinda el servicio especializado. El campo forma de pago, pues ya no debe de existir. Se especifica un lugar de expedición que el código postal debe estar de acuerdo a los catálogos, pero de CEPOMEX. Y aquí viene una complejidad. La primera complejidad a la que se ha enfrentado la autoridad fiscal es que sus catálogos de códigos postales deben de estar de acuerdo a CEPOMEX y antes no lo tenían. Nosotros podríamos tener un trabajador que incluso era calle sin nombre, sin número y un código postal que uno dice el recibo del agua, el otro en el mismo domicilio, el recibo de luz tiene otro código postal. Y en el mismo domicilio pueden existir dos códigos postales de acuerdo a recibo del agua o al recibo de luz. Entonces,
Cepomex también lo que hizo fue primero ajustar sus catálogos de códigos postales de acuerdo a municipio, colonia y estado, y luego de ahí el SAT alimentó sus bases de datos. Hoy en día, una persona puede tener una constancia de identificación o situación fiscal con un domicilio y de manera automática, si el SAT lo decide actualizar sus catálogos de códigos postales, pues actualizará el código postal de tu ubicación como trabajador, y esto también puede afectar la constancia porque si no se actualiza constantemente esta información o se revisa que el domicilio siga siendo el mismo y el código postal el mismo y el SAT lo cambia, pues es cuando va a enfrentar la persona moral, en este caso la empresa, pues el rechazo de nómina, que es lo que estamos viviendo hoy en día. Y en esta versión de 4.0 se incluye el campo domicilio fiscal del receptor, que es el domicilio fiscal del empleado. Muchos se van a encontrar con la frase que dice, no, es que el CFDI solamente debes de tener el código postal. El código postal, recuerden que va ligado a un estado, a una colonia, a un municipio. Por ende, te liga a tener todo el domicilio completo fiscal del trabajador, muy independiente de donde preste sus servicios, y aquí es donde viene otra complejidad. Nos hemos encontrado con trabajadores que, voy a dar un ejemplo, están prestando su servicio físicamente en Querétaro, pero su domicilio fiscal está, y su constancia y ante el SAT está registrado en Guadalajara. La gran pregunta es, ¿qué domicilio debo de proporcionar? Porque el trabajador está en Querétaro, pero su constancia de situación fiscal tiene su domicilio en Guadalajara. Entonces, para fines prácticos, de que el timbrado de nómina pase y no afecte tu deducibilidad, el trabajador te debe de indicar el domicilio de Guadalajara, porque es el que tiene dado de alta ante la autoridad fiscal. Después, cuando el trabajador haga su cita y después de que el trabajador haga su actualización en el domicilio fiscal, es cuando te vuelva a proporcionar el domicilio, pero ahora ya de Querétaro. Y tú lo autentificas, pues bueno, con la constancia de situación fiscal. Entonces, aunque muchas personas digan que la constancia de situación fiscal no es tan importante, yo, como una recomendación personal de BOP, les recomendamos que al momento de la contratación, pues la constancia de situación fiscal pase a ser un documento pues de importancia al momento de la contratación de una persona. También ya se tiene que completar el uso del CFDI. Antes era opcional y pues ahora ya se debe de identificar con una clave que es CN01, que es el identificador del SAT de que es un CFDI de nómina. Se incluye también un campo de objeto de impuesto, el cual llevará una clave 01 por default, y se deberá anotar el régimen fiscal del trabajador. Eso viene de manera automática también en el XML que se le manda al SAT. Y si expedimos un CFDI por nómina, pues la clave es 605, que es, por ejemplo, sueldos y salarios e ingresos asimilados, ¿no? Y ya después de ahí viene el régimen de contratación, el tipo de contrato, y que también se informan al SAT. Aquí quiero hacer un paréntesis porque si tú estás en una empresa que estás de servicio especializado, recuerda que lo que se informa en el XML de nómina es cruzado con el IMSS, y tú mandas una informativa que se llama IXOE al Seguro Social cada cuatrimestre. Entonces, ten cuidado con los datos que se mandan en tu CFDI de nómina, pues porque de alguna manera las autoridades ya están cruzando bases de datos para determinar ciertas inspecciones, auditorías en cada rubro. Y
Ahora, para cancelar un CFDI de nómina, pues era muy sencillo. Tú nada más en tu sistema o directamente en la página del SAT le dabas cancelar al CFDI que tú quisieras y de manera muy sencilla cancelabas y volvías a retimbrar y no pasaba a mayores. Ahora en la versión 4.0 hay que hacer un ligue tal cual como si fuera una factura de ingreso. Se manda una cancelación de un CFDI y al momento de que exista una correspondencia, es decir, un retimbrado, tienes que ligar el UID de cancelación y expresar el motivo del por qué lo estás retimbrando. Por ejemplo, tengo un CFDI de nómina y lo voy a cancelar porque vienen mal los datos. Y ahí lo pongo motivo, cancelación porque están mal los datos personalizados, ¿no? Por ejemplo y se cancela. Al momento de hacer el retimbrado, tengo que ligar el UID de cancelación y poner la misma leyenda. Se retimbra con actualización de datos personales, por ejemplo. Y es así ahora como se tienen que hacer las cancelaciones y los retimbrados de un CFDI de nómina. Y este es un campo pareciera que es muy sencillo llenar, pero fuera sencillo si tuviéramos todavía todo el país de México un solo horario que nos rigiera en una hora específica, pero también le metieron un poco de complejidad. En el CFDI.3 regía la fecha en la que tú mandabas el timbrado de nómina y no había mayor problema y no pasaba mayores. Con el CFDI 4.0 se tiene que poner la fecha de timbrado, pero de acuerdo a la zona horaria donde está el trabajador. Te voy a poner un ejemplo. Si tu corporativo está en la Ciudad de México, tú te riges por la hora de Centro Guadalajara, Monterrey, ¿no? O sea, la hora normal. Pero si tu trabajador está en la zona del Pacífico o en la zona norte del país, algunos municipios y estados no se metieron a la ley eh, que elimina el horario de verano. Entonces, cuando esto suceda, tienes que tomar en cuenta que el timbrado de nómina debe de hacerse con la zona horaria de los trabajadores que están en la Ciudad de México en este ejemplo y con la zona horaria de los trabajadores que tengas en el Pacífico o en el norte del país, exclusivamente en este ejemplo que te estoy dando. Si todos tus trabajadores están en la Ciudad de México, pues no tienes ningún tipo de problema. Si están en Querétaro, no tienes ningún tipo de problema. El problema es cuando tú estás en el centro del país y tienes trabajadores dispersos en las zonas del horario del Pacífico y de las zonas del horario del norte del país, que ahí tiene que salir con el timbre de donde está prestado el servicio. Entonces, este es un nuevo criterio que sí el SAT está haciendo mucho énfasis y pues el que eliminaran el horario de verano, pues pegó en este sentido. Se debe de especificar también el lugar de expedición y pues eso se liga con el código postal de la persona moral y la persona moral refiriéndome a empresa. La empresa también tiene una constancia de situación fiscal y regularmente viene el domicilio y el código postal de la empresa. Este código postal que tienes en tu constancia de situación fiscal de la empresa persona moral es el que también se debe de poner en el XML, es decir, se deben de poner dos códigos postales, el código postal de la empresa y el código postal del trabajador. Y esto tiene un ligue con colonia, estado, municipio, al igual que el trabajador. Entonces, no es solamente poner un dato de 5 dígitos, es que hay un ligue por detrás. Recordemos que hoy en día la constancia de situación fiscal
tiene a qué régimen pertenece una persona física. Por ejemplo, tu trabajador te va a dar la constancia de situación fiscal y te va a decir, está en el régimen de sueldos y salarios. Pues no pasa nada. Está en el régimen de, por decirte algo, reciclo o RIF aún, ¿no? Que todavía este año. Y me parece que el año va a subsistir el régimen RIF. Entonces, cuando suceda eso, pues de alguna manera también es un dato opcional informativo que si tú quieres se puede hacer ante el SAT. Y esto le sirve a ti como persona moral, como empresa, no te sirve porque es un dato, un campo opcional, pero a la persona física, es decir, al trabajador, sí le sirve, porque él si emite una factura por su actividad que tenga independiente, le pagan esa factura, el trabajador tiene la obligación en su actividad independiente de expedir un CFDI de complemento de ingreso, ¿sale? Porque ya le pagaron esa factura. Y por otro lado, tú le vas a timbrar el CFDI de nómina y le vas a poner que esta persona tiene un régimen, aparte del de sueldos y salarios, que ya vimos que por default es el 605, tiene un régimen adicional dado de alta en el SAT, que es el reciclo o el RIF, o una persona física con actividad empresarial. Entonces, de esta manera, el SAT también va a ser más sencillo que identifique el ingreso por nómina, que le mandes a decir que la persona tiene otro régimen fiscal aparte de sueldos y salarios, y la persona física en su declaración de persona física en el mes de abril 2023 ya también va a estar más automatizado el prellenado del ingreso por nómina y del ingreso por actividad física, reciclo o RIF, ¿sale? Y bueno, en cuanto a CFDI 4.0 de nómina, recuerda que pues prácticamente el documento CIF, que es constancia de identificación o constancia de situación fiscal de los trabajadores, pues se vuelve de obligatorio y ya es un documento indispensable de contratación. Ya hoy en día una persona que no cuente con su circunstancia de situación fiscal, con su número de seguro social a la mano para poder ser contratado, pues ya te mete a ti en una pequeña complejidad, pues porque no lo pudieras dar de alta porque no podías timbrar su nómina. Y de acuerdo al personal que tengas activo, son los días que tienes para poder timbrar la nómina. Y si no la timbras, no te vas a poder hacer deducible la nómina de ese trabajador. Entonces, es muy importante que como recomendación, pues al momento de la contratación de una persona, pues ya la persona venga con su constancia de situación de alguna manera actualizada. Yo te diría por lo menos del mismo año. Hay personas quienes se contratan y su constancia de situación fiscal, aún estando en el 2022, te la traen del 2015, 2016 y no sabemos si en el 2017, 18, 19, 20 tuvo alguna otra actualización y esa que tenga esté desactualizada. Entonces, como recomendación, pues empieza a pedir en las contrataciones ya la constancia de situación fiscal y por lo menos actualizado al año donde estemos. Por ejemplo, ahorita ya del 2022 y a partir del 2023 las contrataciones que tengas, pues por lo menos que esté actualizada al 2023. Nosotros te dejamos aquí un par de ligas donde las puedes copiar o en la presentación que te manden las puedes tomar y enviarlas a tus trabajadores que tú conozcas que en el centro de trabajo aún tengan la complejidad de no saber cómo generar su constancia de situación fiscal y los empleados que ya cuenten con su fiel o su clave CIEC, pues pueden sacar su constancia
de situación fiscal de una forma más sencilla a través del portal del SAT móvil o del SAT ID. Entonces, si hubiera alguna pregunta o alguna pues duda en cómo generar la constancia, abajo están las ligas de ayuda, sea en la página oficial de Facebook del SAT o sea en el canal también oficial del SAT. Esta información pues se les hará llegar mi compañera Andrea al correo donde se inscribieron, ¿sale? Recuerda que en BOP nosotros tenemos herramientas tecnológicas que te ayudan a hacer esta actividad de manera más sencilla. Contamos con una herramienta donde tú solamente te encargas de la campaña con tus trabajadores para que el trabajador obtenga este documento ante la autoridad fiscal. Y una vez que el trabajador tiene este documento, el trabajador solito actualiza sus datos en una herramienta simplificada y ágil que tenemos de una forma muy amigable. Y al momento de que él llene sus datos con un clic, le da a guardar, estos datos se mueven y actualizan todo lo que hay detrás para eh, que se actualice una base de datos y luego el CFDI de nómina. Y de esta manera te descargas tú de andar recopilando un documento, andar llenando una base de datos, checar que tu XML salga de manera correcta y si no, y si ya te diste cuenta después de que lo hiciste, pues cancelarlo y luego hacer el retimbre con el informe de modificación de datos personalizados. Y pues bueno, todo eso suena muy complejo. Deja todo eso en manos de expertos que nosotros pues ya estamos adecuados a todas esas operaciones para hacerlo ágil y sencillo. Entonces, como puedes observar, ya lo que podemos concluir es que todos estos datos vienen de acuerdo a una modificación que el SAT está pidiendo con un simple dato. Pásame el código postal en cada timbrado de nómina de tus trabajadores. El problema es que para obtener el código postal de los trabajadores, muchas veces los trabajadores ni siquiera tenían este documento previsto. A estas alturas ni siquiera han podido conseguir una cita ante el SAT. Entonces, sí se vuelve un tema complejo e importante. Algunas empresas toman la decisión de que si el trabajador no proporciona este documento, de acuerdo al 47 de la ley de trabajo, no está facilitando los documentos necesarios de una contratación y incluso están hablando de bajas al personal que no cumpla con este documento. Netamente no es un documento que la empresa esté solicitando, es que la autoridad se lo está solicitando a la empresa y el trabajador lo debe de proporcionar. Recuerda también que en julio se dijo que esto ya iba a ser totalmente obligatorio, pero dieron la prórroga a 2023, 1 de enero de 2023. Se habló y se puso mucho en redes sociales y hago mucho énfasis para que esa información no la tomen en cuenta. Se habló de que el SAT dio una prórroga hasta febrero, marzo 2023 para que tú pudieras seguir timbrando con la versión 3.3. Esto no es así, te lo confirmo, no es así. Recuerda que el Código Fiscal de la Federación te da los 2 o 3 primeros meses para cancelar, retimbrar o corregir los CFDIs del ejercicio inmediato anterior antes de hacer tu declaración de persona moral. Si tú ya haces tu declaración de persona moral y quieres hacer con esto porque todavía estás en febrero o marzo, lamento decirte que no lo vas a poder hacer porque te mueve una declaración de persona moral que ya hiciste y tendrías que hacer una declaración complementaria de persona moral, lo cual pues se convierte en un trabajo adicional para tu área contable o de contraloría. Entonces te confirmo, no hay un plazo adicional, no es que exista una cuarta o quinta prórroga, la verdad es que no. El plazo para salir con el 4.0 era en el 2022, hubo 3 prórrogas
y se lo llevaron a enero 2023. Quien ha tenido prórroga de entrada en vigor es la carta aporte y el complemento de pagos. De ahí en fuera, el CFDI de nómina tiene fecha de entrada en vigor en 1 de enero 2023 y si acaso puedes hacer uso de los 3 primeros meses, pero exclusivamente para cancelar, timbrar o corregir CFDIs del 2022. Y esto es para que puedas hacer de manera correcta y oportuna tu declaración de persona moral, ¿sale? Bueno, por el momento eso es todo. Tú sabes que los webinars en BOP nos gusta hacerlos explícitos, concisos y sencillos. Espero que la información haya sido de tu agrado y haya sido de manera oportuna para que puedas tomar todavía en esto que queda del 2022 algún par de decisiones. Si durante la presentación tuviste algún par de dudas, espero las hayas escrito en el área de preguntas. Este es el momento de hacerlo. Si no las tuviste porque pusiste mucha atención y ahorita la vas a escribir, ahora es cuando, si está en mis manos te la respondo. Y en caso de que no, no te preocupes, me la llevo de tarea, la consultamos con nuestros expertos y te la respondemos por correo en el transcurso del día de hoy y durante el día de mañana. Te agradezco la atención prestada y pues me apoyo de mi compañera Andrea para que me diga si hay preguntas. Muchas gracias, doctor Diego, por esta presentación. Como acordamos, vamos a dejar un espacio para que ustedes nos puedan escribir sus preguntas. Hay que aprovechar ya que tenemos al doctor Diego Ramírez aquí en la sesión. Por el momento tenemos solamente una pregunta de parte de Alma que dice, si aplicamos un código postal de otro estado, ¿no tendremos problemas con nuestros cálculos de ISN? Por el momento, este año no, pero si es necesario, hables con tu trabajador para que actualicen ese domicilio fiscal, porque el SAT es a nivel federal y la entidad que regula el impuesto sobre nómina es estatal. Entonces, por el momento, aún todavía no tienen del todo el amarre. Pero lo que sí te puedo adelantar es que justamente para allá van las autoridades. El estado de Guanajuato es pionero y con ellos están haciendo justamente las pruebas federales y estatales. Y te voy a dar un ejemplo. Si tu corporativo está en Querétaro y tienes trabajadores en Guanajuato, ahora Guanajuato, aunque tú digas, pues es que el timbre es del SAT y es federal, Guanajuato ya sabe que tiene trabajadores ahí y ya están empezando a tocar la puerta de los contribuyentes para decirle, oye, tienes trabajadores aquí, dame el impuesto sobre nómina de estos trabajadores. Entonces, yo lo que te digo es, en este año, hablando por 2022, no todos los estados están preparados para eso, pero en el 2023 se espera que por lo menos en el primer semestre, después de que termine ser pionero Guanajuato, pues comiencen los demás estados a hacer lo mismo. De igual manera, si quieren saber más sobre nuestra herramienta que les ayuda a automatizar sus procesos de nómina y que les ayuda a crear, a actualizar la base de datos de sus colaboradores para ponerse al corriente con esta versión del CFDI 4.0, pues con mucho gusto me pueden escribir. Les agradezco mucho su tiempo de asistencia a este webinar y también le agradezco al doctor Diego Ramírez por platicarnos más sobre este tema. Y nos vemos en el siguiente webinar a todos. Sí, te escribo mi correo aquí por el chat, ¿de acuerdo? Para que todos lo tengan por cualquier duda que les llegue a surgir. Listo, ya lo pueden ver todos. Cualquier duda extra, pues con gusto me pueden escribir. Y aquí en BOP, recuerden que somos expertos en nómina. Muchas gracias a todos.